a esperar un par de minutos, 5 minutos de rigor y empezamos. Muy bien. Bueno, pues hay muchos que ya me conocéis. Soy Begoña, soy fisioterapeuta, estudié en Barcelona hace bastantes años y me especialicé en suelo pélvico, peliperinología, sexología y bueno, desde entonces trabajo en ello. Me vais a perdonar porque con esto de la primavera hoy estoy con un poquito de alergia. Y bueno, me especialicé en suelo pélvico, vi la necesidad que había sobre este tema y empecé. Soy enfermera, soy osteópata y bueno, me apasiona mi trabajo. Trabajo en mi propia clínica, trabajo con mi compañera Sandra y bueno, entre las dos hacemos un tándem estupendo y nada, ya hace tiempo me propuse el tema de divulgar un poquito a nivel del suelo pélvico todo lo que consideraba que era bastante importante y en eso estamos. Hacemos varios talleres en la clínica y bueno, y entre ellos uno es este, ¿vale? Le hemos llamado, o la presentación se llama incontinencia urinaria, aunque no es el taller enfocado hacia la incontinencia urinaria, hay más patología en el suelo pélvico, pero bueno, empezaremos un poquito con esto, ¿vale? Bueno, os cuento, vamos a ir viendo así de manera un poquito rápida 4 cosas importantes del suelo pélvico y después ya veremos un poquito de cómo ir tratándolo, cómo ir protegiéndolo, cómo ir previniendo y demás, ¿vale? Entonces, bueno, os cuento un poquito a nivel de suelo pélvico, vamos a ver las estructuras más importantes, ¿vale? Porque lo que más se conoce es una incontinencia urinaria. Pero claro, para que se dé esa incontinencia urinaria hay ciertas estructuras alrededor que tienen que verse alteradas, ¿vale? Entonces, esas estructuras son, digamos, lo que entendemos como suelo pélvico, que es lo que da sostén a las vísceras a nivel de la pelvis menor, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué entendemos por incontinencia urinaria, que sería lo más frecuente que podríamos encontrar? Pues una pérdida involuntaria de orina, ya sea cuando tosemos, ya sea cuando reímos, ya sea en reposo, es decir, ya sea tanto ante un esfuerzo como en reposo. Entonces, la patología del suelo pélvico es algo que termina provocando como una situación de ansiedad, como algo de vergüenza. Es algo que al final la gente no quiere terminar de contar, de entender, de asumir. Entonces, sí que es cierto que ante esto, sobre todo siempre, comentamos a nuestros pacientes la importancia de contarlo, de comentarlo. Hay mucha gente con patología de suelo pélvico, ¿vale? Y mucha gente que no dice nada. Esto acaba generando mucha ansiedad. Entonces, si hay alguna alteración, se puede tratar, se puede mejorar. Suelen disminuir bastante incluso las relaciones sociales, ¿vale? Se produce al final como, no un aislamiento, pero cuando ya es algo bastante grave, bastante importante, sí que la persona intenta dejar de salir, va reduciendo un poquito su vida diaria. Sí que es cierto que, como hemos dicho, es un tema muy tabú y es un tema que se asocia mucho a gente mayor. Vale, no es una patología de gente mayor. Hay muchísima gente joven con patología de suelo pélvico, mucha gente joven incluso que no ha dado a luz con problemas de incontinencia, con problemas en las relaciones sexuales
y esto se mejora, esto se trata y esto se trabaja. Hay muchísima gente afectada, muchísima. Sobre todo es algo que afecta más a mujeres. Tenemos la parte más lesiva a nivel de factores, pues como puede ser el tema del parto, el embarazo. Pero bueno, los hombres no están exentos de tener este tipo de patologías, ya sea por un problema prostático, ya sea por mil historias, ¿vale? No vamos a entrar ahora en tanto detalle porque no quiero alargar mucho el taller, ¿vale? Quiero que lo disfrutéis, que os quedéis con 4 conceptos claros y que podáis tener la libertad de tanto de tratarlo como de mejorarlo o de prevenirlo, mejor dicho, ¿vale? Bueno, sí que es cierto que hay estadísticas y, por ejemplo, a nivel de hombres suele afectar a 1 de cada 4, ¿vale? Sí que es cierto que esa afectación en mujeres es mucho más alta y el 50% no ni acude al médico, ni acude al fisio, ni lo comenta, ni nada parecido. Es decir, no se trata, ¿no? No termina por decir es algo normal y tengo que vivir con esto, ¿vale? Pues no, esto os lo decimos ya, que ni es normal ni tenéis que vivir con esto. Os voy a enseñar ahora una imagen, ¿vale? Que sí que quiero que veáis. Os la pongo aquí con el PC, ¿vale? Los de YouTube la estáis viendo. Aquí tenemos un suelo pélvico de una mujer y aquí tenemos el suelo pélvico del hombre, ¿vale? A nivel muscular, como veis aquí, toda esta sería nuestra parte muscular. Esto es lo que le daría sostén a todas nuestras vistas. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos la vejiga, el útero y el recto, ¿vale? Esto sería todo en su posición normal. ¿Qué tenemos en el hombre? Lo mismo. Tenemos un suelo pélvico, que sí, el hombre también tiene suelo pélvico. Tenemos la vejiga, la próstata, ¿veis? Sí, la vejiga, la próstata y el recto, ¿vale? Aquí, como os he dicho, parte muscular, vejiga, útero y recto. Y aquí, parte muscular, vejiga, próstata y recto. Como veis, ambos sexos tenemos suelo pélvico. Ambos tenemos lo mismo, ¿vale? No está exento el hombre de tener patologías de suelo pélvico. Porque sí que es cierto que pensamos así o clásicamente se ha visto todo así. ¿Qué hace el suelo pélvico? Pues bien, el suelo pélvico lo que hace es asegurar la posición de nuestros órganos, ¿vale? Lo que hace es que todo esto que os he enseñado esté cada uno en su sitio. Además de esto, tiene un control de apertura de las vías que van hacia el exterior, ¿vale? Como puede ser las vías urinarias y la parte del recto, incluso la parte de los genitales, ¿vale? Sobre todo en la mujer. Luego hablaremos un poquito más adelante, aquí, de la parte de los órganos de la mujer, ¿vale? Os vuelvo a enseñar, aquí tenemos los órganos de la mujer, ¿vale? Esto es un útero, esto es la parte de la vagina, el útero, las trompas y el ovario, ¿vale? Aquí tenemos la vagina, útero, trompas y ovario. Lo repito 2 veces para los de YouTube, ¿vale? Que así lo marco también en la presentación de ellos. Entonces, este orificio, el orificio de la vagina, esta parte de aquí, es la que comunica al exterior, ¿vale? Comunica al exterior, después encontramos la vagina y después de pasar toda la vagina encontramos la parte del útero. Bien. ¿Cómo afecta la incontinencia o la debilidad del suelo pélvico a la mujer? Pues bueno, aquí os dejo una imagen de lo que es toda la parte muscular
Hay infinidad de músculos que pueden generar patología diversa, como puede ser puntos gatillo, como puede ser contracturas, como puede ser varias alteraciones a nivel de relaciones sexuales, dolor, picor, escozor. Entonces, toda esa musculatura se trata como cualquier otro músculo. Si nosotros entrenamos un bíceps para estar más fuertes, también tenemos que entrenar el suelo pélvico para que termine siendo más fuerte, más competente y más potente. ¿Vale? Entonces, seguimos un poquito con el tema del suelo pélvico y os voy a comentar un poquito todo lo que nos puede afectar al suelo pélvico. Por ejemplo, nuestra postura. Nuestra postura nos va a terminar afectando bastante al suelo pélvico no sé si sois conscientes o no, pero pararos un día a pensarlo, solemos tener una postura muy asténica, muy decaída, muy hacia abajo. Esta postura lo que va a hacer es aumentar la compresión a nivel del abdomen, con lo cual ese aumento a nivel del abdomen va a repercutir en nuestro suelo pélvico. Si nosotros crecemos en la vertical, vamos erguidos, el reparto de las presiones se realiza de una manera más adecuada y más eficiente. ¿Vale? Entonces, para ello es súper importante tener un diafragma competente, que nuestro diafragma no esté excesivamente tenso. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues es tan fácil como ser un poco conscientes de la respiración, ¿vale? Tenemos tendencia a tener una respiración muy alta y nunca nos paramos a abrir la parte costal, nunca nos paramos a prestar atención a una respiración profunda, con lo cual atentos al diafragma, atentos a la postura, es muy importante. Atentos también a nuestra pared abdominal. Tenemos que saber si nuestra pared abdominal es competente, si nuestro transverso del abdomen, que es el músculo que nos va a hacer actuar como faja abdominal, es capaz de mantener la tensión. ¿Qué suele pasar? Que suele estar muy distendido, ¿vale? El transverso es un músculo muy profundo, es difícil de entrenar y suele estar bastante distendido. Tanto el transverso como los rectos suelen estar bastante distendidos. Es cierto que los rectos no los necesitamos tanto, ¿vale? Esa creencia de la tableta de chocolate, de la importancia y todo esto, es algo que no necesitamos tanto, ¿vale? Entonces, importante el transverso, ¿vale? De momento recapitulamos un poquito, llevamos como importante nuestra postura, tiene que ser una postura erguida, activa y tiene que ser firme. Nuestra respiración para tener en cuenta nuestro diafragma, es importante que tengamos un diafragma normotenso, que no absorba más tensión de la que ya de por sí tiene que tener, porque es un músculo que nos ayuda mucho en la respiración, es el motor. Y a nivel de faja abdominal, a nivel de pared abdominal, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta toda la musculatura que estabiliza la columna. Vale. Muy bien, como ya hemos dicho, nuestro suelo pélvico mantiene los órganos pélvicos y mejora nuestra función sexual. Tiene un papel muy importante en nuestra sexualidad, tanto en la del hombre como en la de la mujer, ¿eh? Ya hemos hablado que ambos tenemos lo mismo y ambos padecemos lo mismo. Es cierto que en más proporción las mujeres que los hombres, pero bueno, por lo general los hombres suelen tener mucha más patología y mucha más comorbilidad que nosotras. O sea que esto nos ha tocado a nosotras y bueno, para eso estamos, para poder tratarlo y prevenir. Como os he dicho, nuestro suelo pélvico mantiene nuestros órganos pélvicos, controla nuestros esfínteres, lo que hemos comentado, todos los orificios que van hacia el exterior, al final los acaba controlando el suelo pélvico. Lleva a cabo el proceso de parto, en el caso de la mujer, algo tan importante y tan maravilloso a nivel fisiológico como es el parto. Y mejora nuestra función sexual. Si nuestro suelo pélvico tiene un tono adecuado, evidentemente nuestra función sexual será mucho más placentera, mucho más adecuada y mucho mejor. Muy bien, no vamos a entrar mucho en el tema de la fisiología de la micción porque al final acaba siendo algo un poco inconsciente,
¿vale? Para que todos nos entendamos, el proceso de la micción acaba siendo algo muy inconsciente. Sí que os quiero comentar que, bueno, la vejiga más o menos tiene una capacidad entre 500 y 600 mililitros. Cada 3 horas y media es cuando se produce su pico máximo y deberíamos ir a vaciar, ¿vale? O sea que más o menos que tengáis esa orientación, ¿no? Aún así, con todo y con eso, no es 2 más 2. Habrá gente que cada 2 horas necesita ir al baño y gente cada 4. Sí que es cierto que lo que no es considerado como fisiológico, que podríamos intuir que algo no va bien, es una micción cada 10-15 minutos, una necesidad de vaciado muy continua, nos indicaría que algo no está yendo bien, ¿vale? Entonces, gracias a una parte un poco que os he comentado más inconsciente, es cuando se produce el vaciado, ¿vale? Se relaja el esfínter externo, que es lo que os he comentado que había a nivel del suelo pélvico, y tiene lugar la micción. El esfínter externo es de control voluntario y el esfínter externo es el que nos permite decidir si ahora vamos al baño o no, ¿vale? El esfínter externo es el que nos dice si es momento ahora, si socialmente es un momento adecuado o no. Evidentemente no vas a orinar estando en una reunión en público, ¿vale? Con lo cual, esa parte voluntaria es la que va a llevar a cabo nuestro suelo. Muy bien. Durante la micción al final lo que ocurre es que la vejiga se vacía, se abre la uretra, o sea, transcurre a través de la uretra la orina y se abre los esfínteres y sale al exterior. Es un proceso fisiológico y, como os he dicho, es un poco inconsciente, ¿vale? Muy bien. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar que al aumentar la presión hay pérdidas de orina. ¿Esto por qué ocurre? Porque si hay un golpe de tos o hay una carrera o una risa muy intensa, aumenta la presión a nivel, imaginar que esto es nuestro abdomen y esto es nuestra vejiga. Aumenta la presión a nivel de nuestro abdomen, esa presión cae sobre nuestra vejiga y termina haciendo presión sobre nuestro suelo pélvico. Muy bien. Entonces, como hemos comentado antes, nuestra presión abdominal va a depender de nuestro diafragma, de nuestra pared abdominal y de nuestro suelo pélvico. ¿Vale? Muy bien. A nivel de incontinencia ya os he dicho que hay varios tipos. Incontinencia de urgencia, incontinencia de esfuerzo. Pero bueno, de todas formas, no es lo que quiero centrar hoy el taller, en los tipos de incontinencia, sino más en cómo solventarlo y demás, ¿vale? Muy bien. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar que tengamos un defecto anatómico o una alteración, digamos, a nivel de estructura, ¿vale? Un defecto anatómico lo podemos considerar un prolapso. ¿Cuándo se puede dar un prolapso? Pues después de dar a luz, después de ejercicios muy intensos. Un prolapso se puede ir dando progresivamente con el tiempo por aumento de presiones mal repartidas, ¿vale? Un defecto anatómico para nosotros sería un prolapso, ¿vale? Y digamos que una alteración funcional para nosotros sería una mala competencia de nuestra faja abdominal, ¿vale? Esta mala competencia de nuestra faja abdominal va a hacer que no se repartan bien las presiones. Muy bien. Como os he dicho, podemos encontrar varios tipos, ¿vale? Podemos encontrar una incontinencia de esfuerzo, de urgencia o una mixta entre las dos. Como os he comentado antes, la incontinencia de esfuerzo sería la que al aumentar las presiones acaba produciendo un escape. Al aumentar la presión en nuestro suelo pélvico se produce un escape. Y la incontinencia de urgencia es la que os he dicho que algo nos haría ver o indicar que no funciona bien, ¿no? Como por ejemplo esa necesidad de ir al baño cada poco tiempo es lo que nos haría intuir que algo falla, ¿vale? Habría que ver bastantes más cosas, pero nos haría intuir esto.
comentaros y que sepáis que existen incontinencias fecales, que como os he dicho antes, que todo esto deje de ser un tabú, se puede tratar. Podemos evitar la limitación a nivel de vida social, podemos evitar esa ansiedad que genera. Y bueno, que sepáis que están ahí, tampoco vamos a entrar ahora en eso porque no es la finalidad del taller de hoy, ¿vale? Muy bien, os voy a compartir otra vez esta diapo porque sí que me gusta que tengáis un poco en mente los síntomas de la incontinencia después, ¿vale? Como os he comentado, pérdida de orina al toser, estornudar o reír, cualquier esfuerzo. Por ejemplo, al bajar de un coche, levantar cosas pesadas, hacer ejercicio, incluso al tener sexo puede haber una pérdida de orina, ¿vale? Como os he dicho, se produce ese aumento de presión en la vejiga, esta es la parte superior de la vejiga, se produce un aumento de presión y cuando el esfínter no es competente, cuando nuestro suelo pélvico no es capaz de mantener aquí, pues se produce el escape, ¿vale? Lo repito para los de YouTube, aquí hay un aumento de presión y cuando nuestra parte inferior no es capaz, no es competente, termina saliendo la orina. Muy bien. A nivel de la urgencia, encontramos unas necesidades repentinas de ir al baño y esto es lo que nos va a generar lo que llamamos una vejiga hiperactiva, ¿vale? Os vuelvo a explicar aquí un poco de qué se trata esta vejiga hiperactiva. Toda esta capa es la que nos va a emitir a nivel cerebral cuando está llena la vejiga. Llamamos vejiga hiperactiva cuando por poquita orina que haya se activa toda esta capa externa que hemos comentado y da esa señal, emite esa señal constantemente de que la vejiga está llena sin estar, ¿vale? Muy bien. Tenemos varios factores de riesgo a nivel de suelo pélvico, ¿vale? Uno de ellos ya es ser mujer, como os he comentado. Tenemos peor calidad muscular, se entrena y no pasa nada y se restablece. Y bueno, y luego tenemos factores como el embarazo, el parto, obesidad, que por lo general suele haber más obesidad en mujeres que en hombres. Muy bien, pues como factores de riesgo, evidentemente la obesidad, enfermedades que puedan comprimir la vejiga, cualquier proceso de tos crónica, ya sean bronquitis, gente fumador, obstrucciones, debilidad muscular a nivel del suelo pélvico, cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, ya sea una cesárea, ya sea una apendicitis, cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, va a terminar generando una debilidad en el suelo pélvico por una debilidad en nuestra faja abdominal, ¿vale? A mayor edad, mayor riesgo, simplemente por el tipo de calidad del tejido. Va habiendo una atrofia a nivel celular, hay una degeneración nerviosa, a nivel de estrógenos cambia mucho nuestra composición y bueno, y al final, sobre todo a mayor edad, mayor riesgo de procesos de incontinencia. Nuestro mayor factor de riesgo, sin duda, es el embarazo, ¿vale? Un 50% de mujeres sufren procesos de incontinencia durante el embarazo. Esto no quiere decir que después del embarazo se vayan a mantener, ¿vale? Pero un 50% durante el embarazo sufren procesos de incontinencia. Y bueno, es normal, es normal. Se puede considerar fisiológico según cómo estas pérdidas, ¿vale? Y sí que es cierto que, bueno, durante el embarazo hay un aumento ponderal importante, con lo cual vamos a poder tener esa alteración, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un defecto? Cuando hay un prolapso, cuando desciende a nivel de suelo pélvico lo que son las vísceras y demás. Pues os comparto otra vez aquí la pantalla. Entonces aquí tendríamos un suelo pélvico, digamos, tónico, con una capa muscular bastante buena,
con una vejiga, con su vejiga, el útero y el intestino, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la capa muscular empieza a caer, ¿vale? Pierde tono y como cualquier otro músculo deja de ser competente, ¿vale? Pues ocurre esto. Encontramos aquí la capa muscular, la vejiga, como veis, ha caído un poquito hacia adelante, el útero ha empezado a bajar y el recto ha cambiado también su posición, ¿vale? Os la comparto un poquito más lejos y así podéis comparar ambas dos, ¿vale? Como veis, en la segunda el útero está un poquito más descendido. Esto es lo que llamamos un prolapso uterino. Muy bien. Volvéis a verme a mí. Genial. Y bueno, luego a nivel de soluciones, pues sobre todo comentar que la fisioterapia tiene un papel muy, muy importante. Hay muchas más soluciones de las que la población por lo general tiene en mente. Realmente, bueno, hay bastante marketing alrededor de esto y suelen hacer mucha publicidad sobre, pues, medidas protectoras que al final se acaban convirtiendo en una manera de vida que no sería lo más adecuado para la mujer, lo que más le va a devolver su calidad de vida, ¿vale? Aquí al final lo que buscamos es que haya calidad de vida. Con lo cual, a nivel de tratamiento, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchísimas cosas. Desde restablecer las medidas dietéticas, si hay obesidad, reducir ese factor, empezar a cuidarse en ese sentido, a comer bien, a perder peso, modificar el entorno, sobre todo, evitar pues bebidas como pueden ser excitantes, como puede ser el café, el té, Coca-Colas, refrescos, todo este tipo de bebidas que al final son excitantes pueden agravar un poquito cuando ya hay patología a nivel de suelo pélvico, ¿vale? Según en qué casos se pueden crear como una especie de modificación de conducta y sobre todo donde más podemos hacer hincapié, donde más podemos intervenir es a nivel de rehabilitación del suelo pélvico, ¿vale? A nivel de rehabilitación es donde más podemos intervenir. Luego hay medidas farmacológicas, hay medidas paliativas como son los absorbentes que os he comentado que no terminan de ser una solución, ¿vale? Muy bien. Según el tipo de incontinencia habrá un tratamiento diferente, ¿vale? Entonces, esto lo tienen que valorar vuestro fisioterapeuta de referencia, ¿vale? Vuestro fisioterapeuta de referencia es quien va a determinar qué tratamiento se puede hacer, ¿vale? Junto con el gine, si el ginecólogo os diagnostica de cualquier patología, junto con el fisio, al final es cómo se va a empastar todo y a trabajar en equipo. Con lo cual, ¿qué puede hacer la fisioterapia ante una incontinencia? La fisioterapia puede hacer muchísimo, empezando por reeducar el suelo pélvico, ¿vale? Muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de dónde está nuestro suelo pélvico, de qué es, de cómo se trabaja, con lo cual al final es algo que simplemente haciendo esto cambia bastante. Muy bien, a nivel de reeducación contamos con varias cosas, contamos con electro, contamos con feedback, contamos con ejercicios activos como puede ser pilates, hipopresivos, Kegel, pero bueno, tenemos que tener en cuenta la manera de hacerlo y siempre que sea con personal cualificado y personal especializado. Muy bien. Hay varias maneras, hay varios tipos de feedback. Ya os digo que esto es un tratamiento muy personalizado y según cada paciente el fisioterapeuta va a decidir o va a elegir qué feedback es mejor utilizar, ¿vale? Los famosos ejercicios de Kegel que ahora veremos. Entonces,
Ahora vamos a hacer una pequeñita parte práctica simplemente para que haya ese reconocimiento del suelo pélvico y demás. Muy bien. Y luego sí que es cierto que a nivel activo se puede hacer muchísimo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer una pequeñita parte práctica, ¿vale? Que quiero que tengáis en mente. Y después vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que hemos hablado y vamos a hacer cuatro consejos, ¿vale? Muy bien. Lo que quiero ahora es que nos sentemos bien, pies apoyados en el suelo, las dos piernas paralelas, que estemos rectos, esta postura erguida que hemos comentado, y que prestemos atención a nuestro suelo pélvico, ¿vale? Que prestemos atención a toda esa parte, si está apoyando en el sillón donde estemos sentados. Muy bien. Y simplemente así, quiero que seamos un poquito conscientes, que dirijamos un poquito la atención hacia nuestra zona del suelo pélvico y que cerremos el puño, tal que así. Cerramos el puño con la abertura de la mano, nos la acercamos a la boca. Acercamos la apertura de la mano a la boca. Un segundito que cierro por aquí. La apertura de la mano, como os he comentado, la acercamos a nuestra boca y vamos a soplar. Si lo que se ha producido es un abombamiento, nos está indicando que hay alguna pequeña debilidad en el suelo pélvico. Si por el contrario lo que se ha generado es esa sensación de cierre, de compresión y de ascenso, ya nos está indicando que nuestro suelo pélvico está muy bien, ¿vale? Con lo cual, es algo que podemos tener un poquito para hacer conciencia de nuestro suelo pélvico, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando soplemos, no tenemos que permitir ese abombamiento. Tenemos que intentar que haya un recogimiento, intentando cerrar la vagina y arriba. Intentando cerrar vagina, cerrar culete y subir. Importante, no hay que buscar, hay que intentar evitar contracciones parásitas. Hay que intentar evitar que se contraiga nuestro glúteo. Hay que evitar que se haga fuerza con el culete. A ver, un segundo que preparo esta presentación hasta el final, que se nos ha salido. Os decía que tenemos que evitar las contracciones parásitas, evitar contraer el culete y evitar del mismo modo, a ver, un segundito, que si nos... Evitar contraer el culete y evitar del mismo modo contraer los aductores, juntar rodillas. Esto lo evitamos, ¿vale? Con lo cual, cerramos la mano, soplamos y percibimos qué le pasa a nuestro suelo pélvico y evitamos que se distienda, ¿vale? Por otro lado, importante, esta contracción de la que hablamos, intentamos contraer de manera selectiva, cerrando la vagina, cerrando el culete y subiendo hacia arriba, ¿vale? Esto es importante, que sea de manera selectiva, como os he dicho, intentando evitar contracciones parásitas, ¿vale? Aquí ya estamos haciendo un trabajo importante de propiocepción. Y por otro lado, a nivel del transverso, lo que tenemos que intentar es también realizar una contracción de manera selectiva. El transverso es el músculo más profundo de nuestra faja abdominal y se contrae cuando activamos el ombligo hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? Como si quisiéramos ponernos un pantalón que no nos abrocha y empezamos a contraer, pues esta sería un poquito una orden fácil para contraer el transverso, ¿vale? Hay un montón de órdenes y un montón de maneras de hacerlo. Entonces, estas dos cosas serían importantes y no estaría mal empezar a hacerlo así para tener esa percepción del suelo pélvico. Los ejercicios de Kegel son algo que está muy extendido, que lo que comenta es contracción, relajación. También podemos ir empezando a tomar conciencia haciendo este tipo de contracción, relajación, ¿vale?
simplemente comentaros que es súper importante el tiempo de reposo, el mismo tiempo de contracción que de reposo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un pequeñito resumen de todo lo que hemos comentado y vamos a terminar con unos consejos muy, muy básicos. Entonces, resumen. Hemos empezado diciendo la importancia de que el suelo pélvico sea fuerte, sea competente y sea capaz de trabajar con el mantenimiento fisiológico de nuestras vísceras, ¿vale? Por otro lado, importante, nuestra postura, nuestro diafragma y nuestra faja abdominal. Es súper importante que tengamos en cuenta el aumento de presión a nivel abdominal, porque esto va a terminar generando patología en el suelo pélvico, ¿vale? Y por último, propiocepción del suelo pélvico. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ser conscientes de cómo se contrae y cómo se relaja. Con lo que os he explicado, el puñito cerrado, soplamos y vemos cómo se comporta. Muy bien. Ejercicios de Kegel, contracción, relajación, simplemente por propiocepción, ¿vale? Después en clínica vamos viendo otro tipo de cosas. Y lo más importante es la prevención, ¿vale? Si hay patología, lo más importante es la recuperación, pero si no la hay, lo más importante es prevenirla. Con lo cual, para terminar, algunos consejos. Importante ejercicio regular, ¿vale? Nos va a ayudar muchísimo en todos los aspectos. Evitar el estreñimiento, ¿vale? El tema de hacer fuerza para ir al baño va a perjudicar bastante nuestro suelo pélvico. Hay que intentar evitar la obesidad, intentar tener una dieta equilibrada y sobre todo revisión, tanto con el gine como con vuestro fisio de confianza para valorar ese suelo pélvico y para valorar cómo está toda esa parte muscular. Y nada, simplemente comentaros esto, comentaros que los tabús en el suelo pélvico hay que romperlos, que ya está bien de pensar que esto es algo que solo ocurre en población mayor, que es algo que no nos va a pasar a nosotros, que se puede prevenir, Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que queráis que veamos, simplemente nos podéis escribir y podemos crear un poquito de contenido sobre eso y resolver vuestras dudas. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta luego.